quiero compartirles una palabra en esta noche en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 39. El título del mensaje que puse para esta noche es Un corazón encendido. Vamos a leer juntos. Dice así: Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si Dios, el verdadero, es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal responde, nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense. Y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, uno por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Amén. Y yo leí esta historia, ¿no? Y habla sobre el altar, ¿no? Que Elías desafió a los profetas de Baal y el desafío era que ambos construyeran un altar a sus dioses, ¿sí? Los profetas de Baal, por su parte, iban a construirle un altar a su Dios, y Elías, eh, propiamente, iba a hacer lo mismo, le iba a construir un altar a Dios. Para mientras que yo leí esta palabra, venían algunas preguntas a mi corazón y yo quiero compartírselas en esta noche, porque tal vez alguno de los que está del otro lado mirándome puede tener estas preguntas, o tal vez en este momento que yo se las comparto puede crear un interrogante adentro tuyo. La pregunta que yo me hacía es la siguiente: ¿cuántas veces oíste hablar de altares para Dios? Altares donde hay fuego y donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Y cuántas veces te viste fracasar porque quisiste edificar un altar a Dios y no pudiste? ¿Cuántas veces leímos las Escrituras en Levítico 6:12? Y permítame leerle lo que dice Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de
paz, ¿no? ¿Cuántas veces leímos estas escrituras, ¿no? De que el fuego, ¿no? Sobre el altar no se iba a apagar, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, pensando, bueno, vamos a crear ese fuego, ¿no? Vamos a provocar ese fuego para que la presencia de Dios venga y se manifieste en nosotros, ¿no? Y sucede todo lo contrario, ¿no? En vez de que el altar se encienda, ¿no? Ni humo sale. Ahora, yo quiero en esta noche también mostrarles algo. Primeramente, ¿qué es la palabra altar? Porque mucho se habla de altar, pero a veces son pocos los que saben el verdadero significado de lo que es la palabra altar. La palabra altar está hablando de un lugar de sacrificio, ¿sí? Cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar de sacrificio. No hablamos de una reunión donde cantamos unas canciones, tal vez podemos leer una palabra. Ya no estoy diciendo que esto esté mal, o sea, en los altares familiares, de hecho esto se hace, pero no representa esto un altar familiar. Lo que representa un altar familiar, ¿sí? Justamente es un lugar de sacrificio. Es decir, que cuando nos reunimos en una casa para orar al Señor, cuando yo estoy en mi habitación solo, en relación con Dios, ¿no? Y oro, lo busco en oración, o busco a través de su palabra, lo que Dios está esperando de mi parte, más allá de las acciones que yo realice, es una actitud. Y una actitud que me lleve al sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que lo cierto es que ningún altar vamos a ver encendido a menos que se involucre nuestro corazón. Es decir, que cada vez que nosotros le edificamos un altar a Dios, nuestro corazón tiene que estar involucrado en ese altar. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a pasar por el proceso de sacrificio. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor se manifieste. Es mucho más que una canción, es mucho más que una lectura, es mucho más que una oración. Tu corazón tiene que estar en ese altar y tu corazón tiene que ser el combustible para que ese altar pueda ser encendido, ¿sí? Entonces, si tu corazón no es la víctima para el sacrificio, jamás vamos a ver a nuestro altar siendo encendido por Dios. Ahora, otra de las preguntas que podemos hacernos en esta noche es: ¿cómo puedo involucrar mi corazón para que Dios pueda encender ese altar? Y acá nos metemos en la aventura, ¿sí? En 1 Reyes 18:21, vamos al versículo 21, dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Entonces, recién nos planteábamos la pregunta: ¿cómo puedo involucrar mi corazón para que Dios pueda encender este altar? Bueno, lo primero que necesitamos es un corazón determinado. Un corazón determinado. Cuando yo quiero hacerle un altar al Señor, lo que necesito, lo que Dios espera de mí es que mi corazón esté determinado. ¿Y determinado a qué? Primeramente, determinado a quién yo voy a seguir. Les vuelvo a repetir lo que dije recién. El altar es mucho más que una canción. El altar es mucho más que una oración. El altar es mucho más que una lectura de un versículo bíblico. El altar involucra específica y necesariamente tu corazón. Y en tu corazón, en mi corazón, es que nosotros determinamos a quién vamos a seguir. ¿A quién vamos a seguir? Lo segundo, ¿sí?, que vamos a determinar es a quién voy a acreditar como verdadero. Fíjense, volvemos al versículo 21. Miren lo que le dice Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Qué les estaba faltando? Determinación. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Entonces, tengo que estar también determinado, ¿sí? ¿A quién voy a acreditar como verdadero? Muchas veces oímos a Dios hablarnos, pero pareciera como que dudamos de lo que Dios nos dice. Muchas veces el Señor nos muestra, nos guía, le pedimos a Dios que nos guíe, que nos conduzca. Cuando Dios nos habla, en vez de creer, en vez de obedecerlo, en vez de caminar por su senda, nosotros es como que desobedecemos, ¿no? Como que dudamos.
de su palabra. Entonces tengo que estar determinado. ¿A quién? Tengo que tener un corazón determinado. ¿A quién voy a seguir? Tengo que tener un corazón determinado. ¿A quién voy a acreditar como verdadero Dios? Y también tengo que tener un corazón determinado. ¿A quién voy a reconocer como Señor de mi vida? ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Sos vos mismo o verdaderamente es el Señor? ¿Jesucristo es el Señor de tu vida o seguís siendo vos? Entonces, esto es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, ¿no? ¿Cómo puedo encender este altar? Primeramente con un corazón determinado, a seguirlo, con un corazón determinado, a acreditar a Dios como verdadero Dios y con un corazón determinado, ¿sí?, a reconocerlo como Señor de mi vida. Lo segundo que nosotros necesitamos, ¿sí?, para encender este altar, para involucrar nuestro corazón en este altar, es tener un corazón de fe. Fíjese, versículos 23 y 24, vamos a leer. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, ¿sí? Un corazón de fe. Fíjense, este desafío lo estaba proponiendo el profeta Elías. Y el profeta Elías corría el riesgo, ¿sí?, de que Dios no le respondiera. Este profeta Elías corría el riesgo de quedar mal delante de los profetas de Baal. Pero este profeta Elías, ¿sí?, tenía un corazón de fe. ¿Y por qué tenía un corazón de fe? Primeramente porque se tomó el tiempo para buscar a Dios, para conocer a Dios. Él sabía quién era Dios, sabía que Dios no le iba a fallar. Sabía que esta confrontación no era una confrontación entre Elías y los profetas de Baal, que era una confrontación mucho más alta, que no estaban desafiando directamente a Elías, sino que estaban desafiando a Dios mismo. El pueblo se estaba desviando, el pueblo había dejado de buscar a Dios y se estaban desviando a buscar a otros dioses, a los Baales. Entonces, Dios tenía que manifestarse en ese sacrificio y en ese altar. Si hubiese sido solamente por el orgullo de Elías, Dios no se hubiese manifestado. Y muchas veces, ¿saben una cosa? ¿Por qué muchas veces el creyente o el cristiano fracasa? Porque muchas veces queremos involucrar a Dios queremos meter a Dios en nuestro ego, queremos involucrar a Dios en nuestras motivaciones personales, que son motivaciones incorrectas. Ahí Dios no se va a mover, ahí Dios no se puede manifestar. Dios se manifestó en este altar porque justamente el rey Acab, la reina Jezabel y los profetas de Baal no estaban provocando al profeta Elías, estaban provocando a Dios mismo. Y el profeta tenía la fe necesaria para confrontar a estos profetas, creyendo que Dios se iba a manifestar en este altar. Entonces, ¿cómo involucramos nuestro corazón en un altar? Con un corazón de fe. Un corazón de fe establecido en la verdad, establecido en la palabra de Dios. Elías no fue ahí por iniciativa propia. Elías fue ahí porque la palabra de Dios lo movió a hacer todo lo que él hizo. Él estaba establecido en la verdad. No estaba establecido en las circunstancias, no estaba establecido en su ego, no estaba establecido en su orgullo. Él estaba establecido en la verdad. En segundo lugar, un corazón de fe dispuesto a ver la realidad del cielo. Los ojos del profeta estaban directamente enfocados en el cielo. Él sabía, él esperaba en el cielo. Él veía en el espíritu que el cielo iba a responder a lo que él estaba creyendo, a lo que él estaba confiando. ¿Cuántas veces nosotros esperamos, le pedimos algo a Dios, pero en vez de enfocar nuestra mirada en el cielo, la enfocamos en las circunstancias?
Ahí es cuando nos desmotivamos, ahí es cuando nos desanimamos, ahí es cuando dejamos de creer, ahí es cuando dejamos de buscar a Dios. Y ahí es cuando el fracaso empieza a asomarse, ¿no?, a las puertas de nuestro hogar, a las puertas de nuestra familia. Empieza a acercarse, empieza a afectar los ambientes de nuestra casa, de nuestra familia, en las relaciones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón empieza a dudar, porque nuestra vista no está dirigida en el cielo, sino que está enfocada en las circunstancias. El corazón del profeta estaba dispuesto a ver la realidad del cielo, y este corazón de fe también estaba dispuesto a obedecer a Dios sin ver. Él comenzó a preparar ese altar. Él comenzó a cortar el buey, a descuartizarlo y a preparar el altar porque él sabía que Dios iba a responder a ese altar con fuego. Lo tercero que nosotros podemos ver en cómo involucramos nuestro corazón en este altar para que la presencia de Dios encienda ese altar que nosotros edificamos para el Señor, ¿sí? Involucramos nuestro corazón, ¿sí?, en este altar con un corazón que se apoya en la voluntad y el orden divino. Y esto es de suma importancia. Fíjense, vamos a leer 3 versículos, versículos 25 y 26 y versículo 31. El versículo 25 dice: entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, e invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, responde, nos gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. ¿Sí? Y fíjense en el versículo 31, dice: luego recogió 12 piedras. El profeta Elías recogió 12 piedras por mandato de Dios, no es que lo hizo por cuenta propia, recogió 12 piedras. ¿Qué representaban estas piedras? Una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel, que significa príncipe con Dios. ¿Sí? Dice: con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que habían 15 litros de cereal. Es decir, ¿sí?, que cuando nosotros queremos involucrar nuestro corazón en el altar, lo hacemos con un corazón que se apoya en la voluntad de Dios y en el orden divino. Dios le había dado la directiva al profeta de que ponga esas 15 piedras. ¿Por qué? ¿Qué representaban esas 15 piedras? El pueblo de Israel. Esas 12 piedras, perdón. Esas 12 piedras representaban al pueblo de Israel. Es decir, que proféticamente todo el pueblo estaba involucrado en ese altar. Hubo alguien que tomó la iniciativa, hubo alguien que aceptó el desafío, hubo alguien que oyó la voz de Dios, que obedeció a la voz de Dios, pero todo el pueblo estaba involucrado en esas 12 piedras. Entonces, para involucrar mi corazón en este altar que quiero edificarle a Dios para que su presencia se manifieste, ¿sí?, necesito hacerlo con un corazón que se apoye en su voluntad y en el orden divino. Muchas veces queremos que la presencia de Dios se manifieste, pero haciendo nuestra propia voluntad. Y ese es un gran error. Siempre que la presencia de Dios se manifestó en las Escrituras fue porque el hombre obedeció primero a la voz de Dios y luego Dios respondió con su presencia. Ahora vamos a ver también un corazón que se apoya en la voluntad y el orden divino. Es cuando decidimos poner nuestro corazón en el altar, ¿sí? El corazón dispuesto a morir, ¿sí? Cuando yo decido poner mi corazón en el altar, cuando yo estoy dispuesto a morir en ese altar, nada puede fallar, ¿sí? Fíjense lo que dice Lucas 22:42. Dice, está hablando de Jesucristo mismo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces cuando vamos al altar del Señor, uno espera que Dios se manifieste, pero Dios espera que nosotros muramos.
Muramos a nuestra propia voluntad, muramos a nuestro orgullo, muramos a nuestro ego, muramos a la desobediencia, muramos a la indiferencia, muramos a la apatía. Y esto es importante, que nosotros sepamos que siempre que le edifiquemos un altar a Dios, nosotros vamos a esperar cosas de Dios, pero Dios también va a esperar cosas de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando decidís poner tu corazón en el altar, cuando tu corazón está dispuesto a morir, nada puede fallar. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él pudo ver el fruto de la aflicción de su alma. En segundo lugar, la voluntad de Dios se apropia de tu voluntad. ¿Sí? Cuando yo tengo un corazón que se apoya en la voluntad y en el orden divino, la voluntad de Dios se apropia de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad muere. En el altar una voluntad tiene que morir. Y una voluntad es la que vive. O muere mi voluntad o muere la voluntad de Dios. Si yo quiero que la presencia de Dios se manifieste, mi voluntad es la que tiene que morir. Si yo quiero que la presencia de Dios se manifieste, mi corazón es el que tiene que ser sacrificado. Por esto es importante que nosotros pongamos nuestro corazón en el lugar correcto. Amén. Tu voluntad muere, pero la suya trae a la vida natural su realidad sobrenatural. Miren, yo creo que el orgullo del profeta en ese momento, y lo vemos en versículos más adelante, cuando él comienza a orar, cuando él comienza a clamar, ¿sí? Se puso su orgullo en el bolsillo y empezó a orarle al Señor con toda su fuerza. ¿Sí? Dice el versículo 36, Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Acá vemos que el profeta se estaba humillando delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí dejó de cargarlos a los profetas porque obviamente el altar de los profetas nunca se prendió fuego, ¿sí? Pero el profeta puso el ingrediente justo para que su altar se encienda. Fue que su corazón muera, que su corazón se humille delante de la presencia de Dios, para que Dios pueda responder con fuego. Tu voluntad muere, pero la suya, la voluntad de Dios, trae a la vida natural su realidad sobrenatural. Y por último, con un corazón dispuesto a ser, nosotros involucramos nuestro corazón en este altar con un corazón dispuesto, ¿sí?, a ser reparado. El versículo 30 dice así: entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. ¿Sí? Y ¿saben una cosa? ¿Qué representa ese altar? Nuestro corazón. Ese altar representa nuestro corazón. Recién yo les planteaba nuestro corazón como la víctima para ser sacrificada en este altar. Pero ahora estoy yendo un poquito más profundo. Tu altar es tu corazón. Si tu corazón no está involucrado en ese altar, difícilmente puedas ver la presencia de Dios manifestarse. Y saben una cosa, muchas veces nuestro corazón, este altar, necesita ser reparado, necesita ser sanado. Muchas veces nuestro corazón fue herido, fue lastimado, muchas veces te defraudaron, muchas veces te decepcionaron, muchas veces te pagaron con una moneda distinta a la que vos esperabas, ¿sí? Pero para que este altar sea efectivo, para que en este altar la presencia de Dios pueda manifestarse, tu corazón, ese altar que vos le consagraste a Dios, necesita ser sanado. Fíjense lo que dice 2 de Reyes 2:21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Es decir,
que es importante que nuestro corazón, que nuestro altar sean sanados. ¿Para qué? Para evitar la enfermedad del corazón. Muchas veces cuando nos lastiman, cuando nos hieren, nuestro corazón empieza a enfermarse, empieza a infectarse, empieza a volverse sensible, ¿sí? Y por otro lado, si nuestro corazón no está sano, si nuestro altar no está sano, no es reparado, ¿sí? No vamos a poder evitar lo que va a venir, que es la muerte espiritual. Entonces es importante que mi corazón, mi altar, esté reparado, sea sanado, para evitar la enfermedad del corazón, pero también para evitar la muerte espiritual. Y para ir cerrando, tu corazón es tu altar. No están separados uno del otro. Si tu corazón no se enciende por la determinación de buscar a Dios, si tu corazón no se enciende por la fe en su palabra, si tu corazón no se enciende por apoyarte en la voluntad de Dios, y si tu corazón no está encendido por el deseo de ser sanado, entonces nunca tu altar se va a encender, ya que tu corazón no está involucrado. ¿Habrá en esta noche algún corazón dispuesto a transformarlo en un altar para Dios? ¿Habrá en esta noche algún corazón dispuesto para que Dios venga, que su presencia venga a nuestras vidas y comience a manifestarse con el fuego de su presencia? Yo quiero que oremos en esta noche para ya estar cerrando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu poder y por tu fidelidad. Yo quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos en esta noche, que tú estés obrando, Señor, conforme al deseo de tu corazón en cada corazón y en cada vida, Señor. Es tu deseo que en cada vida, que en cada corazón se encienda un altar. Es tu deseo que cada vida, que cada corazón se transforme en un altar. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos en esta noche. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que vuelva a ti con el propósito para el cual tú enviaste esta palabra. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a volver nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Señor, a disponernos, Señor, a tener un corazón perdonador. Porque la única manera, la única vía para la sanidad de nuestro corazón es el perdón. Sin perdón no puede haber sanidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú manifiestes tu gloria, que tú manifiestes tu poder, que tú manifiestes tu presencia. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y luego de una canción, de escuchar una canción, vamos a estar orando por las necesidades, así que te animo a que vos puedas estar enviando tu petición para que juntos podamos estar orando.